Buen día, curioso bíblico. El ex pastor Moisés me pidió si podía aclarar la frase Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre y lo llamaron a leer el rollo de la ley, pero terminó leyendo el libro de Isaías. Que si podía explicar esta frase. Específicamente porque Deuteronomio 23, verso 3, habla de un bastardo bíblico, que para que sepa, un bastardo bíblico no es una mala palabra, es un estatus. Un mamzer, que es producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Esto lo convierte a Jesús un mamzer. Y él no tiene permiso para toda la eternidad y todas sus generaciones de casarse en Israel. No va a pertenecer a la comunidad de Israel, como dice el texto. Todas sus generaciones, sus hijos, sus nietos, bisnietos, nunca. Así que por eso nunca se casó. Pero regresamos al texto y esa es la pregunta del ex pastor Moisés. Dice el texto que Jesús iba a la sinagoga, como era su costumbre, y lo llamaron a leer la ley y terminó leyendo el libro de Isaías. ¿Cómo se explica todo eso? Entendiendo la situación, el estatus de Jesús de mamzer, de bastardo bíblico. Obviamente voy a añadir unas cuantas preguntas ahí. ¿Cómo lo llamaban a la Torá? Por ejemplo, como José no era su papá, generalmente llamarían a un muchacho, una persona, un hombre, a Moisés, hijo de Aarón, porque Aarón es su papá, estoy inventando un nombre. A Yehoshua, hijo de Shmuel. Así que Yehoshua, hijo de Shmuel. Pero en el caso de Jesús, no es hijo de José. Y la gente sabía que Jesús era producto de adulterio. Eso te lo dice Juan 8:41, que la gente sabía que era un mamzer. Y es importante que la congregación lo sepa para no darle pareja, porque sería prohibido y la congregación de Israel tiene la obligación de recordar eso, porque si una muchacha se casa con Jesús, terminarían sus hijos, sus nietos, bisnietos, mamzerim. Es el plural de mamzer. Así que a nadie le conviene eso. Así que, ¿cómo llamaban a Jesús a la Torá? Siguiente, ¿cómo llamaban a Jacobo, su hermano? De acuerdo a la Biblia cristiana, Santiago, que en verdad se llama Jacobo, ¿cómo lo llamaban a la Torá? Punto también importante. De acuerdo a la Torá, una vez que una mujer comete adulterio, o sea, María casada con José, José tiene la obligación de Torá, sin negociación, de divorciarse de tal adúltera. No es negociable. Así que José tenía que divorciarse de esa adúltera. Y si tiene relaciones sexuales con esa mujer, los niños serían mamzerim. Sería añadir pecado a pecado, por decirlo así. Porque para José esa mujer es prohibida. Así que si José se queda casado con María, los niños que van a salir de ese matrimonio serían mamzerim, serían bastardos también, porque esa mujer es prohibida para José. Así que, ¿cómo llamaban a Santiago? Porque en verdad, te lo digo, María, una vez que se divorció de José, podía casarse otra vez. Y si no cometía adulterio otra vez, no hay problema. Los niños tendrían el nombre de su padre legítimo, a Santiago o Jacobo, hijo de Yosef, o de Shlomo, ¿me entienden? Así que este sería el caso. Inclusive puede tener el mismo nombre del ex marido, Yosef, pero obviamente Jesús no es el hijo de José de acuerdo a la Biblia cristiana. Así que los cristianos inventaron un Dios encarnado, que esa historia viene de Nimrod, Semiramis y Tamuz, el Dios que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Que es cómico que los cristianos tienen una venda en sus ojos y no pueden escuchar esta historia mitológica que se repite en todas las religiones del mundo, que esta es la religión misterio babilónico. Pero bueno, así que llaman a Jesús a la Torá. Y Jesús atendía en la sinagoga como era su costumbre. Te dice algo bastante importante que la gente no comprende. Y de nuevo, le dan la ley y termina leyendo el libro de Isaías.
¿Qué pasó aquí? Esa es la pregunta. Así que te voy a explicar 2 puntos esenciales. ¿Cuál es el procedimiento de Torah cuando llaman a una persona a la Torah? Y cómo Jesús lo llamaron, etcétera. Y el juzgamiento de Jesús como mamzer. ¿Cuáles son sus limitaciones? Porque de nuevo, muchos cristianos me dicen, si Jesús era un bastardo bíblico, ¿por qué lo llamaron a la ley? Es una pregunta que varias gente me ha hecho. Jesús atendía en la sinagoga. ¿Cómo puede ser posible si Jesús era un bastardo bíblico? De nuevo, Deuteronomio 23 te lo dice, que un bastardo bíblico no va a entrar a la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Pero aquí significa que no se va a casar. Y si se casa con una mujer israelita, sus hijos, nietos, bisnietos, por todas las generaciones van a ser mamzerim. Así que a nadie le conviene en Israel y por eso mantienen una ley bastante fija. ¿Quién es mamzer y quién no lo es? Así que aprendamos un poquito de este tópico que creo que es bastante interesante. Aprendamos un poquito. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre, lo llaman a leer la ley y termina leyendo el profeta Isaías. Interesante. ¿Cuál es el procedimiento de llamarlo a la Torah a Jesús? Y obviamente, siendo que es un mamzer, un bastardo bíblico, de acuerdo a Deuteronomio 23:3, ¿tenía permiso de ser llamado a la Torah? Esa es la pregunta que muchos cristianos me hacen. ¿Tenía permiso de ser llamado a la Torah? Esa es para comenzar la pregunta, que es muy importante. ¿Qué es lo que Jesús tenía límites y qué es lo que no tenía límites? Así que comenzamos. Para comenzar, la definición bíblica. De nuevo, bastardo bíblico no es una mala palabra, así que no confundan. Un bastardo bíblico, una persona nacida de una relación prohibida según la ley de Moisés. De nuevo, relaciones incestuosas, adulterio, que eso es Levíticos 18, 6 a 20. También Levíticos 20, verso 10. En el caso clásico, María casada con José salió embarazada de otro. El producto es un mamzer. María cometió adulterio. Ahora, mucha gente también me pregunta, ¿por qué no apedrearon a María? Si no la atraparon en el acto, 2 sujetos, varones ortodoxos, no la atraparon en el acto, que obviamente es básicamente imposible, entonces no sería apedreada. Pero en el caso de la Biblia cristiana, María se dio cuenta que está embarazada y se disparó a la casa de su prima Elizabeth a esconder el embarazo. José se da cuenta más tarde cuando María le manda un WhatsApp. Mi amor, te cuento un milagro. Obviamente estoy seguro que ustedes, que están ya mayores, escucharon de casos que mandaban a la prima a la casa de la tía, en la finca, ¿no? Eso pasaba. Y eso fue lo que hizo básicamente María una vez que salió embarazada. Y por eso no apedrearon a María, porque no fue atrapada en el acto. Eso fue lo que le salvó. Ok. Así que un mamzer, de acuerdo al entendimiento bíblico, es alguien que nació en una unión prohibida, que conlleva al castigo de caret, que significa lo corta espiritualmente. Obviamente, a la persona que comete tal pecado de adulterio, si la encuentran en el acto, bueno, muere, si la atrapan en el acto. Así que bueno, y obviamente esto tiene que ver con relaciones incestuosas y también adulterio. Ok. Segundo, prohibición de entrar a la congregación de Israel. De nuevo, Deuteronomio 23:3 establece que un mamzer no puede entrar a la congregación del Eterno, ni siquiera la 10ª generación. Así que el mamzer tiene una prohibición de casarse a no sea con otro mamzer. Así que un hombre mamzer se puede casar con un mamzeret. Pero si Jesús, por ejemplo, se casara con una mujer que no es mamzer, los niños de esa mujer serían mamzerim y sería daño para la mujer, porque ella podría casarse con un israelita regular y tener hijos regulares. O sea, ser un pecado bastante grave y no, eso sería terrible, horrible. Así que un mamzer no tiene permiso de casarse con otro, excepto con otro mamzer, porque igual todas sus generaciones van a ser mamzerim. Así que eso es muy importante tenerlo. Ok, la prohibición
tiene que ver exclusivamente con matrimonios. No implica exclusión social o espiritual de la comunidad. Un mamzer puede participar en todas las comunidades, todas las actividades comunitarias y religiosas, que ahí está el punto importante. La prohibición no afecta a los mamzerim que viven fuera de Israel. Estoy hablando las festividades bíblicas pueden atender, ya sea fuera o dentro de Israel. Es que no hay problema, pero no tiene permiso casarse globalmente con otro judío regular. Puede casarse con un mamzer. Ok. ¿Qué significa la 10ª generación? Esta frase, 10ª generación, se interpreta que está hablando que es perpetua, una forma de decirlo. De nuevo, los hijos de Jesús serían mamzerim. Los nietos serían mamzerim, que es plural de mamzer. Leolam Vaed, para siempre, por siempre. Por eso Jesús no se casó. Y de nuevo, se podría casarse con una mamzeret, una mujer bastarda, pero va a continuar mamzerim igual. Ok. Así que esto no se puede reparar. Un mamzer es mamzer y no tiene de otra. Así que bueno. Así que ese es el punto del mamzer. Ahora, responsabilidad de la comunidad. El mamzer tiene restricciones comunitarias, pero sigue siendo miembro de la comunidad. Su mamá es judía, así que el niño es judío, pero se merece respeto y cuidado. El mamzer, un bastardo bíblico, puede estudiar Torah, debe cumplir mandamientos que le tocan y puede convertirse en un rabino, un erudito de Torah. Así que un mamzer puede convertirse en un erudito de Torah y nadie le va a decir, no, tú eres mamzer, porque nosotros escuchamos a eruditos de Torah. Así que no hay problema. Eso no le quita su mérito que estudia, puede oficializar eventos, etc. Así que eso no es restricción. Así que el concepto obviamente de mamzer, según Deuteronomio 23:3, y obviamente explicado de acuerdo a la tradición bíblica, es parte del cumplimiento de la ley y tiene que ver con misericordia. Tristemente, el niño es afectado por las acciones de sus padres. Y eso no tiene reparo en los ojos bíblicos. Y obviamente el niño no tiene, por adopción, no recibe tribu. Y cuando lo llamaron a la Torá, a Jesús lo llamarían por el nombre Abraham. Así que Yeshua ben Abraham, porque su mamá es judía. Pero Jesús no tiene afiliación tribal por el adulterio de su mamá. Muchos cristianos me dicen, que José adoptó a Jesús. Eso no pasaría. Un hombre que se respeta no adopta a su cacho. Pero digamos que lo adoptara, que sería una cosa tonta. Para comenzar, te recuerdo, José tiene la obligación de divorciarse de esa adúltera. No es opcional, es mandatorio. Si tiene hijos más con María, todos los hijos de ellos serían prohibidos, serían mamzerim. Así que José estaría creando más mamzerim, más pecado, añadiendo más pecado. Así que José tenía la obligación de divorciarse de esa mujer. Así que la idea es bastante triste, pero bastante real. Y hay que tener, y obviamente pureza sexual es bien importante en la Torah. Ok. A Jacobo, Santiago, que por seguro tenía otro papá. Y lo llamaban por el nombre Jacobo, hijo de Shmuel, o como quiera que se llamaba su papá, pero Jacobo no era el hijo de José, no podría ser porque sería un mamzer también. Sería pecado más pecado, y ahí sería desorden total. Un ángel que te diga, no te preocupes, un Dios le embarazó. No escuchamos ángeles, ya en la Torah le tenemos escrita, no escuchamos ángeles, eso es tontería que gente se inventa enamorada de idolatría. Esa es la historia de Nimrod, que embaraza a la Virgen Perpetua, que da luz niño de Dios. La historia de Nimrod. Ok. Ahora, ¿cómo llamaban Jesús al servicio de la Torah? Vamos a entender rápido el servicio de la Torah, porque Jesús lo llaman a la lectura de la ley. Y Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre. Te está diciendo algo importante, pero bastante interesante, que cuando lo llaman para la ley, termina leyendo el profeta Isaías. Isaías no es parte de la ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Continuamos aprendiendo. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense,
de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Estructura del servicio de la Torá. En la sinagoga hacemos servicios comunales, ya sea plegaria, aprendizaje, el lugar de encontrar tus amigos, un centro comunal básicamente. Ahora, uno de los servicios primordiales es el servicio de la Torá y plegaria, obviamente en la sinagoga. Y te dice el texto que Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre. Básicamente te está diciendo que Jesús estaba alineado a los fariseos. Eso es lo que está diciéndote. Porque la tradición de la sinagoga fue implementada en Babilonia y fue una idea fariseica, para que sepa. Así que eso es para comenzar. Así que Jesús estaba siguiendo la tradición fariseica de una manera u otra. Y habían, si no me acuerdo, de acuerdo a la historia, 7 u 8 diferentes sectas fariseicas. Las sectas saduceas no creen en la resurrección de los muertos, así que no estaría alineado a las ideas de Jesús. En verdad, Jesús estaba más alineado a la idea de celotes. Jesús es una persona violenta. Y obviamente le dice a Pedro a cierto punto, si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una espada, que sería una idea celote, en hebreo, canaim. Y eso es lo que los canaim, los celotes andaban debajo de su manga, una navaja, un cuchillo, una espada. Jesús dijo, no vino a traer paz sino guerra. Cuánto quisiera que este mundo estuviera ardiendo. El que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Que es una idea canaim, una idea celote. Si no estoy equivocado, Pedro y otro de sus seguidores, supuestos seguidores, eran celotes. Y te lo dice el texto. Así que bueno. Pero básicamente Jesús iba a la sinagoga, como era su costumbre, él seguía de alguna manera la tradición fariseica. Esta gente en la sinagoga sabrían el estatus de Jesús. Para llamarlo Torah tenían que saber su nombre y el nombre de su papá. Y si no tenía papá legítimo, con el caso de Jesús, que María salió embarazada de otro, y para que sepan, históricamente era un soldado romano llamado Pandera, y en mi opinión era un samaritano, porque en Juan 8:48 le recuerdan a Jesús que él es samaritano, o sea, por papá, él nunca lo niega, que es bastante raro. Si me llaman chino, yo no soy chino, ¿me entiendes? Yo no tengo que ver nada con China, pero y los samaritanos eran los enemigos número 1 de Israel, así que como que no tiene sentido, pero bueno. Así que a Jesús lo llamaban a la Torá y lo llamaban a Yeshua, hijo de Abraham, porque sabían que José no era el papá. Y eso es bastante claro. Obviamente en la comunidad judía buscan matrimonio de los muchachos jóvenes, comenzando desde los 17, 18 años, anteriormente de los 14. Así que Jesús ya tenía 30 años, no casado. ¿Me entienden? Como que se ve desde lejos. Así que bueno, cuando llamaban la Torah a Yeshua ben Abraham, llamaban a su hermano Jacobo o Santiago, Jacobo hijo de Shmuel, o como se llamaba su papá. Era hermano tal vez de mamá, pero obviamente no de José, y especialmente que José no era el papá de Jesús, así que nada que ver. Y eso está en la Biblia cristiana. María, casada con José, salió embarazada de otro. José no es el papá de Jesús, y obviamente no sería también el papá de Jacobo, porque tenía la obligación de Torah de divorciarse de esa adúltera, como ya establecí de acuerdo a la ley. Así que cuando llaman a la Torah, comenzamos las plegarias de la sinagoga,
con bendiciones, salmos, etcétera. Cuando llega el servicio de la Torah, que sería más o menos casi a la mitad, eso sería en Shabbat, por ejemplo, hacen ciertas plegarias y comienza con la familia sacerdotal, Kohanim, que le llaman. Así que comienza con la primera, son 7 lecturas de Torah, plus una más. Así que son 7 lecturas de Torah más una más. Ahora, hay una disputa, para que sepan, había un sistema que hoy es popular, de 1 año de lectura de Torah. Anteriormente habían 2, uno de 3 años y medio y otro de 1 año. El de 1 año es el que practicamos hoy. No se sabe cuál el que Jesús estaba siguiendo. Supongo que sería el del año, por la lectura de Isaías que lee, y te lo voy a explicar. Así que el primero que llaman es de familia sacerdotal. Es cómico que muchos cristianos piensan que Jesús era de una manera sacerdote. Ningún judío lo viera así. Se burlarían de la persona que te habla tremenda tontería. No tiene sentido bíblico, histórico, nada. Así que el primero que llama es de familia sacerdotal. Segundo es el levita. Son 7 aliyot, 7 lecturas, plus una más, que se llama maftir, que es la repetición de la última parte de la Torah. Así que la Torah se divide en 7 partes. La lectura de Torah, por ejemplo, se divide en 7 partes, algunas un poquito más grandes, unas más chiquitas, mínimo 3 versos por lectura, para que sepan. Esa es la ley. Así que Jesús lo llama para lectura última, que es maftir. Y lo tiene que leer, lo llaman, ya, Amot, están llamándote a Yeshua ben Abraham, de nuevo, porque José no es su papá, no lo llamarían. Obviamente siendo treintón, sabiendo que nunca se casó, todo el mundo sabe que es un mamzer. Es como tener una camisa roja, todos te ven. Así que bueno. Obviamente las mujeres que le llaman las yentas, creo que le llaman así también, son las mujeres que están buscando pareja para otro. Ya saben y le contaron a todo el mundo. Así que todo el mundo sabe que es un bastardo y lo llaman Yeshua ben Abraham. Obviamente en la historia de la muerte de Jesús, que es interesante, que a Jesús el Sanedrín lo condenó 40 días antes de su ejecución. 40 días antes de su ejecución. ¿Por qué? Aunque obviamente es diferente a la Biblia cristiana, que te dicen que hicieron el juzgamento en la noche, el día anterior. Históricamente fue 40 días antes. La razón es porque Jesús estaba conectado con el gobierno. ¿Qué significa? Su papá, soldado romano, tenía conexión. Eso es básicamente lo que significa. Y trataron de buscar testigos que testificaran a su favor. No encontraron. Cuando lo iban a apedrear a Jesús como falso profeta y hechicero, en la tarde antes de la Pascua, un viernes, los romanos lo tomaron y lo clavaron en la cruz por terrorista, por el ataque terrorista al templo. Jesús se ganó los clavos básicamente por su ataque terrorista al templo. Él y sus discípulos, los 5 discípulos, no eran 2, eran 5. 2 de ellos que son conocidos es Mateo y Nicodemos. Murieron clavados con Jesús, coterroristas. Bien. Así que regreso al punto. Lo llaman a Jesús a la Torah. Ya, Amot, estamos llamando Yeshua ben Abraham. Y él llega a leer, va a llegar a hacer las bendiciones antes de la lectura de la Torah. Si él es erudito de Torah, él sabía leer. Y nunca dije que Jesús no sabía leer. En ciertas sinagogas, la persona que lo llaman lee la Torah. Ciertas sinagogas te leen la Torah. Así que en este caso probablemente Jesús leyó la Torah, alguien leyó la Torah, en verdad no importa la situación. Y cuando termina hace la bendición después de la Torah. Ahora, siendo que está diciéndote el texto, pero si tú no sabes la traducción hebrea, no lo estás escuchando. Jesús le dieron la maftir, la última lectura, la adicional. Y entonces ahora van a darle los profetas. Así que vienen adiciones de bendiciones. Y aquí le dan el profeta Isaías a leer. Así que ahí fue cuando Jesús se metió en problemas. Porque una vez que leyó
Isaías se puso a hablar que este texto está hablando de él. Hay como que la gente, ay, por favor, toma tu medicamento. Y te recuerdo, también en Lucas, en otros lugares de la Biblia cristiana, te dice que su familia lo consideraba a Jesús loco y lo venían a buscar porque lo consideraban loco. Así que no solo sus sirvientes consideraron a Jesús una persona fuera de mente, se peleó contra un arbusto. Cuando Jesús iba al templo a hacer el ataque terrorista al templo, la noche anterior se peleó contra un arbolito. Y te dice el texto que era la temporada de fruta. Igual se peleó. Ninguna persona cuerda mental se pelea contra un arbolito. ¿Tú has visto alguna persona que no sea loca pelearse contra un arbolito? Te lo digo sinceramente, yo nunca me he peleado contra un arbolito. Tú has peleado contra un arbolito y te dice el texto que no era temporada de la fruta. Mira, mango, no tenés fruta, pero no es temporada de la fruta el mango. Mango, tenés problemas mentales. Así que sí, Jesús tenía permiso de ir a la sinagoga. Probablemente Jesús estaba siguiendo la tradición fariseica, porque ellos que seguían tal práctica que venía de Babilonia, y lo llamaban en la Torah sin ningún problema, porque un mamzer puede convertirse en erudito Torah, nadie le va a bloquear tal cosa, pero no tiene afiliación tribal y es conocido en Israel como un mamzer. Obviamente 30 años y la gente está casando a los 14, se nota de lejos, ¿sí me entienden? Si piensa que me faltó algún punto, o tal vez quieren que aclare otro punto sobre este tópico, me escriben acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.